¿Y si te dijera que la historia que crees conocer es una mentira? Que no es un libro cerrado, sino un vasto océano de preguntas sin respuesta, de enigmas que desafían cada cosa que nos han enseñado. Desde la escuela nos dicen que la historia es una línea recta, un relato ordenado de eventos y descubrimientos, una cronología pulcra de avances. Pero, ¿qué pasa con los puntos ciegos? ¿Las páginas que faltan? Esos momentos en los que la lógica se rompe, la realidad se tuerce, y nos damos cuenta de que no sabemos nada. Imagínate un mundo donde las pirámides no son solo tumbas de faraones, sino complejos matemáticos y astronómicos que apuntan a conocimientos perdidos. Piensa en artefactos que no deberían existir según la línea de tiempo oficial, una computadora en la antigua Grecia, un mapa que muestra la Antártida libre de hielo miles de años antes de que se descubriera, y ciudades enteras que desaparecieron sin dejar rastro, como si una civilización entera se hubiera desvanecido en el aire. Son las anomalías. Los fantasmas de la historia. Cada uno es un hilo suelto en el gran tapiz del pasado, y cuando tiras de uno, la tela entera comienza a desenredarse. Hoy, vamos a sumergirnos en la oscuridad de la historia. Nos vamos a olvidar de los libros de texto y nos vamos a zambullir en los secretos más profundos de la humanidad, en esos 10 misterios que, por más que la ciencia y la historia intenten explicarlos, simplemente no tienen sentido. Este no es un recorrido turístico por el pasado. Es una expedición a lo desconocido, a la frontera entre lo que sabemos y lo que no. Nos enfrentaremos a acertijos milenarios. Veremos objetos que nos obligan a reevaluar todo lo que pensábamos sobre las capacidades de nuestros ancestros. Descubriremos civilizaciones que quizá tenían un entendimiento del mundo mucho más profundo de lo que la narrativa convencional nos permite creer. La clave no es encontrar las respuestas, porque la mayoría de estos misterios no las tienen. La clave es hacer las preguntas correctas. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué sabían? ¿Y por qué esa información se perdió? Prepárense para un viaje que va a cambiar su forma de ver el pasado. Y para empezar, si quieres seguir viendo vídeos que te hagan cuestionar todo lo que sabes, sumérgete en el resto del contenido del canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún misterio de la historia que desentrañemos juntos. El pasado no es estático. Es un campo de batalla de ideas, y cada nuevo descubrimiento es una nueva guerra que se libra. Y tú, estás a punto de unirte a ella. El primer misterio nos lleva a un lugar donde el conocimiento y el caos se entrelazan. Un libro que ha desafiado a las mentes más brillantes de la historia. Un códice escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar, y adornado con ilustraciones de plantas que no existen en este planeta. Nos referimos al manuscrito Voynich. Imagínate un libro de más de 200 páginas, encuadernado en cuero, con la pátina de 800 años de historia. Pero este no es un libro cualquiera. Sus páginas están repletas de texto, de principio a fin, en una caligrafía fluida y elegante, pero en un idioma que no existe. Y está lleno de ilustraciones. Pero no de lo que conoces. Son dibujos de plantas que no crecen en la tierra, de constelaciones que nadie ha visto, de rituales de bañistas en extrañas piscinas y de diagramas cósmicos que no corresponden a ninguna astronomía conocida. Bienvenido al misterio del manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 por el librero Wilfrid Voynich en una villa jesuita en Italia, este códice ha sido el santo grial de la criptografía. Su origen se remonta al siglo XV y ha pasado por las manos de emperadores, alquimistas y coleccionistas. Pero a pesar de los esfuerzos de los mejores criptógrafos del mundo, incluidos aquellos que rompieron los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito sigue siendo un enigma. Algunos dicen que es un fraude elaborado, una burla maestra de la historia. ¿Pero por qué? Si es un fraude, ¿quién pasó años escribiendo un texto sin sentido en un idioma inventado, con ilustraciones tan meticulosas y extrañas? Otros proponen que es un texto en un idioma real que simplemente fue cifrado, ocultado. Pero los análisis de frecuencia de letras no coinciden con ninguna lengua conocida. Sus patrones lingüísticos son tan únicos que la propia estructura de su escritura es un misterio. La teoría más fascinante, sin embargo, es que el manuscrito proviene de un tiempo o un lugar que no conocemos. ¿Es una guía de botánica de un mundo alternativo? ¿Un manual de alquimia de una civilización perdida? ¿O, como algunos han sugerido, una comunicación de origen no humano? Sus extrañas ilustraciones de plantas, algunas de ellas con raíces interconectadas de formas imposibles y hojas que desafían la biología, han alimentado estas especulaciones durante décadas. No son representaciones de plantas terrestres. Son algo más. Algo que no se puede categorizar.
El manuscrito Voynich es una prueba tangible de que existe un conocimiento, o al menos un documento, de un pasado que no comprendemos. Es un libro que nos mira a la cara, nos desafía y se ríe de nuestros intentos de descifrarlo. Nos recuerda que no todo lo que se escribió en la historia se hizo para que lo entendiéramos. Y este es solo el comienzo. Ahora, viajemos al sur de España para encontrarnos con un rostro que ha fascinado a arqueólogos y artistas por igual. Un busto de piedra que nos sonríe con misterio y cuya verdadera identidad es un enigma absoluto. Nos referimos a la Dama de Elche. Y ahora, nos movemos a España. Específicamente, a un huerto de la provincia de Alicante, en 1897. Imagina a un joven campesino, trabajando la tierra como sus ancestros lo han hecho por siglos, cuando de repente, su azada golpea algo duro. No es una piedra, no es una raíz. Es el busto de una mujer. Una figura imponente, con un rostro sereno y enigmático, adornada con intrincados tocados y joyas. Es la Dama de Elche. A primera vista, es una obra maestra del arte ibérico. Pero, al profundizar, se convierte en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Quién es esta mujer? ¿Fue una reina? ¿Una diosa? ¿Una sacerdotisa? Nadie lo sabe. El busto está fechado alrededor del siglo IV a.C., lo que lo sitúa en un periodo donde la cultura ibérica estaba en su apogeo. Pero lo que confunde a los expertos es la mezcla de estilos. Su vestimenta y tocado son claramente ibéricos, pero la sofisticación de su rostro y la técnica de su escultura parecen tener influencias del arte griego arcaico. ¿Fue una ibérica que posó para un artista griego? ¿O un artista ibérico que había aprendido de las técnicas griegas? No hay consenso. Pero el misterio más grande no es su origen, sino su función. El busto tiene una cavidad en la parte posterior. Es un orificio perfectamente tallado, lo que sugiere que se usaba para algo. Algunos arqueólogos piensan que servía para colocar cenizas, transformándola en una urna funeraria. Otros, que era para una reliquia o una ofrenda. Si era una urna, ¿quién era la mujer que guardaba sus restos? Y si no, ¿qué secreto escondía en su interior? La ausencia de inscripciones, de cualquier nombre o fecha, es frustrante. La dama nos mira con esos ojos de piedra, como si guardara el secreto de su propia identidad, de su propio propósito, para siempre. Y aquí viene el giro, el doble caída que mencioné en la estructura. ¿Recuerdas cómo fue encontrada? En un huerto. Pero a los pocos días, la Dama de Elche fue vendida al Museo del Louvre en Francia, donde permaneció por casi 50 años. Fue devuelta a España en 1941, en un intercambio de obras de arte. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué se vendió tan rápido? ¿Hay algo más en su historia que se perdió en la prisa de su descubrimiento y su posterior traslado? Su misterio no solo es antiguo, sino que se ha profundizado en la modernidad. La Dama de Elche nos enseña que a veces, los mayores misterios no se encuentran en civilizaciones lejanas o en tumbas enterradas, sino en la superficie. En un simple huerto. Y que incluso cuando tenemos la evidencia enfrente de nosotros, la verdad puede seguir siendo elusiva. Desde una enigmática dama en un huerto español, viajamos ahora a un lugar y a un tiempo mucho más controvertido. Un lugar donde unos objetos, encontrados en una mina, desafían por completo el concepto de la historia de la Tierra. Objetos que simplemente no deberían existir. Hablamos de las esferas de Klerksdorp. De la elegancia de una dama antigua, nos sumergimos ahora en algo mucho más crudo. En las entrañas de la Tierra. Específicamente, en las minas de pirofilita cerca de la ciudad de Klerksdorp, en Sudáfrica. Imagina a los mineros trabajando en una roca sedimentaria que tiene casi 3.000 millones de años de antigüedad, excavando para extraer un mineral que se usa en todo, desde talco para bebé hasta cosméticos. Y mientras lo hacen, encuentran algo imposible. Pequeñas esferas metálicas. Estas no son piedras comunes. Tienen forma perfectamente esférica. Algunas están grabadas con 3 líneas paralelas que recorren su ecuador. Son objetos hechos con una precisión que parecería industrial. Se les conoce como las esferas de Klerksdorp. Y aquí está el problema. La roca en la que se encontraron tiene una antigüedad de aproximadamente 2.8 mil millones de años. Sí, lo escuchaste bien. 2.8 mil millones de años. Eso es más de 100 millones de años antes de que el primer dinosaurio caminara por la Tierra. Mucho, mucho antes de que existiera cualquier forma de vida compleja que pudiera haber creado algo así.
La ciencia convencional tiene una explicación. Sugieren que estas esferas son el resultado de un proceso geológico natural llamado concreción. Esencialmente, una roca con una impureza en el centro se endurece de manera uniforme alrededor de ella, formando una esfera con el tiempo. Es como el proceso de una perla, pero a escala geológica. Pero esa explicación no satisface a todos. ¿Por qué la forma esférica es tan perfecta? ¿Y qué hay de las ranuras que se han encontrado en algunas? Los geólogos sugieren que son producto de procesos naturales o de la erosión. Pero a los ojos de muchos, parecen el resultado de una manipulación inteligente, de un diseño deliberado. Para algunos, estas esferas son la prueba tangible de que hubo vida inteligente en la Tierra miles de millones de años antes de lo que nos dice la historia. Una civilización perdida, un conocimiento avanzado que se ha borrado de la memoria de la Tierra. Si son naturales, ¿por qué su simetría es tan perfecta? Y si son artificiales, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la evolución y de la historia de nuestro planeta? Las esferas de Klerksdorp son una patada en el estómago para nuestra narrativa de la historia. Nos obligan a mirar a nuestro pasado con escepticismo, a cuestionar la línea de tiempo que hemos aceptado. Nos muestran que, a veces, la verdad más impactante no está en un museo, ni en un códice antiguo, sino enterrada, a 3.000 millones de años de distancia, en la roca. Ahora, pasemos de la geología a la tecnología. De objetos que no deberían existir en el pasado, a una pieza de ingeniería que no encaja en absoluto con su época. Una que sugiere que los antiguos griegos tenían un nivel de conocimiento astronómico y matemático tan avanzado que casi parece de ciencia ficción. Nos referimos al mecanismo de Anticitera. Del oscuro fondo de la Tierra, pasamos ahora al oscuro fondo del mar. En 1901, un grupo de buzos griegos, buscando esponjas cerca de la isla de Anticitera, se toparon con los restos de un naufragio de 2000 años de antigüedad. Entre las estatuas de bronce y mármol, los jarrones rotos y los tesoros, encontraron un objeto extraño, una masa corroída de bronce y madera, aparentemente sin forma. Parecía una simple roca o un trozo de metal sin valor. Pero no lo era. Era la caja de Pandora de la tecnología antigua. Después de décadas de análisis, se reveló lo que era. Era el mecanismo de Anticitera, un dispositivo que ha reescrito la historia de la tecnología. Con el tamaño de una caja de zapatos, este artefacto contenía más de 30 engranajes de bronce, ruedas dentadas y diales, todos perfectamente diseñados. Los estudios con rayos X revelaron una complejidad tan asombrosa que se le ha apodado la computadora analógica más antigua del mundo. Este mecanismo no era una simple curiosidad. Era un calendario lunar y solar, un pronosticador de eclipses y un rastreador de los movimientos de los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Los engranajes internos se movían con una precisión sorprendente, permitiendo al usuario predecir los ciclos celestiales con una exactitud que no se vio de nuevo en la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII. Esto es lo que hace que el misterio sea tan profundo. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, sin herramientas modernas, crear engranajes con una tolerancia de 1 milímetro, algo que los historiadores pensaban que era imposible hasta la Edad Media? No existe ningún otro artefacto similar en los registros arqueológicos, ni de esa época ni de muchos siglos posteriores. Es como si una nave espacial hubiera aterrizado en la antigua Grecia, dejara un dispositivo, y luego desapareciera sin dejar rastro. El mecanismo de Anticitera es una anomalía, una pieza de un rompecabezas que no encaja en la imagen. Desafía nuestra comprensión de lo que se creía posible en la antigüedad. Nos obliga a considerar que el nivel de conocimiento tecnológico y astronómico de civilizaciones pasadas era mucho, mucho mayor de lo que hemos querido admitir. Es un recordatorio de que la historia no es una escalera de avances, sino un camino lleno de picos y valles, de conocimientos perdidos y redescubiertos. Del mar, regresamos a la tierra firme, pero a una en la que la historia de la evolución humana se vuelve borrosa. De un mecanismo que no encaja con su época, nos movemos a un eslabón perdido que, en su misterio, podría redefinir lo que pensamos de nuestros propios orígenes. Hablamos del eslabón perdido del Neandertal. Hemos viajado a través de artefactos que desafían la historia, pero ahora, vamos a un misterio que nos mira directamente la cara, un misterio que reside en nuestro propio ADN. El eslabón perdido. Es una frase que evoca la imagen de un puente que conecta a los simios con los humanos, un fósil que llena el vacío. Pero la historia real es mucho más compleja, y mucho más intrigante. No se trata de un solo eslabón, sino de una cadena de misterios que se resisten a ser cerrados.
Y el más fascinante de ellos tiene un nombre: el hombre de Neandertal. Durante mucho tiempo, los neandertales fueron retratados como brutos, como cavernícolas de ceño fruncido que perdieron la batalla evolutiva contra el Homo sapiens. Se les veía como una rama muerta en el árbol de la vida humana. Pero los descubrimientos recientes han volcado esa narrativa por completo. Ahora sabemos que eran tan inteligentes como nosotros, si no más. Creaban herramientas complejas, usaban pigmentos para el arte, enterraban a sus muertos con ofrendas florales, lo que sugiere pensamiento simbólico. Incluso se han encontrado posibles instrumentos musicales tallados en hueso. No eran nuestros ancestros, sino nuestros primos. Vivieron en las mismas cuevas, cazaron en las mismas tierras, compartieron algo más. El misterio se profundizó en 2010, cuando un equipo de científicos anunció un descubrimiento que sacudió la paleontología hasta sus cimientos. Habían secuenciado el genoma neandertal, y al compararlo con el ADN humano moderno, encontraron algo increíble. La mayoría de las personas de ascendencia no africana, cerca del 98% de la población mundial, llevan entre el 1 y el 4% de ADN neandertal en sus genes. Esto significa que no solo coexistimos, sino que nos cruzamos. Hubo un momento en la prehistoria en que nuestros caminos se unieron de forma íntima. Pero, ¿dónde y cuándo ocurrió esto? ¿Fue un encuentro pacífico o una conquista? Y lo que es más importante, ¿qué implicaciones tiene para nuestra propia identidad? No somos tan puros como pensábamos. Llevamos una parte de esos antiguos brutos dentro de nosotros, un fantasma genético de una especie que se extinguió. Y aquí está el gran misterio sin resolver. Se ha encontrado que el ADN neandertal en los humanos modernos está relacionado con rasgos como la forma del cráneo, el sistema inmunitario y, curiosamente, la forma en que el pelo y la piel responden al frío. Pero, si se cruzaron, ¿por qué los neandertales desaparecieron? ¿Fueron superados por nosotros, su población se diluyó en la nuestra, o fue una combinación de factores? Su extinción, justo después de la llegada de los humanos modernos, es el último gran rompecabezas de la evolución humana. El eslabón que falta no es entre el simio y el hombre, sino entre nosotros y nuestros primos. Es una brecha en la historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué se perdió cuando ellos desaparecieron? Ahora, viajaremos a un lugar donde las criaturas que parecían sacadas de un mito, una vez deambularon por la Tierra. De un misterio genético, pasamos a uno que nos habla del gigantismo de la naturaleza y de una criatura que fue tan colosal que la leyenda de su existencia se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Estamos hablando del huevo de pájaro elefante. Del ADN en nuestras venas, viajamos ahora a una isla de misterios, Madagascar. Durante siglos, los marineros y exploradores que llegaban a sus costas hablaban de una criatura legendaria. Un pájaro tan grande que podía cazar un elefante. Cuentos que el gran Marco Polo recogió en sus escritos, refiriéndose a un ave gigantesca llamada el roc. Pero el roc era, para muchos, solo una leyenda. Algo sacado de las 1001 noches. O eso creíamos. A finales del siglo XIX, un hallazgo arqueológico en la misma Madagascar puso el mito de rodillas. Arqueólogos y coleccionistas descubrieron fragmentos de huesos masivos, y lo más impactante de todo, huevos enteros, de un tamaño colosal. Un único huevo tenía una capacidad de 10 a 12 litros, lo que equivale a unos 150 huevos de gallina. Pertenecían a una criatura extinta conocida como el pájaro elefante. Este ave no voladora, que se asemejaba a una avestruz de proporciones monstruosas, podía alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar más de 500 kilos. Deambuló por la isla de Madagascar hasta hace relativamente poco, quizás hasta el siglo XVII. Su existencia es un hecho científico. El misterio no es si existió, sino qué le pasó. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más oscura y el misterio se profundiza. Aunque el pájaro elefante convivió con los primeros colonos humanos en Madagascar durante un tiempo, su extinción fue drástica y rápida. Los científicos han propuesto varias teorías: la caza excesiva por parte de los humanos que buscaban sus huevos y su carne, la destrucción de su hábitat por la agricultura, o una combinación de ambas. Pero la rapidez de su desaparición, sumada a la leyenda de sus huevos y su carne como un botín sagrado, sugiere algo más. El pájaro elefante de Madagascar no es solo un recordatorio de la fragilidad de las especies, sino también una ventana a un mundo donde las leyendas eran reales. Nos obliga a preguntarnos, si el roc de la mitología no era solo un cuento, ¿qué otros monstruos, gigantes y criaturas que creíamos que solo existían en los libros de cuentos, deambularon por la Tierra en el pasado?
Su misterio radica en que un simple huevo puede ser la prueba de que el mundo antiguo era mucho más extraño y asombroso de lo que la historia oficial nos dice. Es un eslabón tangible entre el mito y la realidad. De la extinción de una criatura colosal, pasamos a un lugar que parece sacado de un relato de misterio, un cementerio que, por su naturaleza, desafía toda lógica. Un lugar donde los animales más grandes del mundo van a morir. Nos referimos a la leyenda del cementerio de elefantes. Desde los gigantes de la isla de Madagascar, nos adentramos en una leyenda que ha fascinado a la humanidad durante siglos. No es sobre un monstruo mítico, sino sobre un comportamiento animal. Es la idea de un lugar secreto, oculto en la profundidad de la selva o en un oasis remoto del desierto, a donde los elefantes, al sentir que su fin se acerca, viajan para morir. Es el legendario cementerio de elefantes. La idea, popularizada en películas y cuentos, es que los elefantes, estos animales inteligentes y con una memoria asombrosa, tienen una especie de instinto final. Un llamado ancestral que los guía a un lugar específico, un valle remoto, una cueva oculta, donde sus huesos y colmillos se acumulan durante generaciones. Un lugar de paz y quietud al que van para decir adiós. El mito, por supuesto, tiene una base real, pero es mucho más complejo. Los cazadores de marfil, ansiosos por encontrar estos lugares llenos de tesoros, buscaban sin descanso. Y de vez en cuando, se topaban con concentraciones de huesos de elefantes en lugares remotos. No eran cementerios en el sentido tradicional. Eran, más bien, lugares donde los elefantes, debilitados por la enfermedad o la edad, buscaban agua y refugio. A menudo, un elefante anciano que se encontraba en su lecho de muerte viajaba a un lugar donde el agua y la comida eran abundantes para sus últimas horas, y otros elefantes en condiciones similares se unían a él. Esto creaba una acumulación de esqueletos que, a los ojos de un cazador o un explorador, parecía un lugar sagrado y misterioso. Pero el verdadero misterio no es la acumulación de huesos, sino el comportamiento detrás de ella. Aún hoy, los biólogos y expertos en elefantes se maravillan ante el nivel de conciencia que estos animales tienen sobre la muerte. Se ha documentado que los elefantes exhiben un comportamiento de luto. Visitan los huesos de sus parientes muertos, los tocan con la trompa, los huelen, e incluso se ha visto que los cubren con hojas y tierra. Es un ritual que sugiere un nivel de autoconciencia y empatía que desafía nuestra comprensión de la inteligencia animal. El cementerio de elefantes, aunque no existe como un destino mítico, es un símbolo. Simboliza la profunda conexión de los elefantes con su propia mortalidad y con la de su manada. Es un misterio que nos obliga a mirar más allá de lo que creemos saber sobre el mundo animal y a considerar que hay una inteligencia, una emoción, una conciencia de la muerte que no es exclusiva de los humanos. Ahora, pasemos de una leyenda sobre la muerte a una que nos habla del origen de la vida misma, en la antigua China. Un misterio que se encuentra en una lápida y que podría reescribir la mitología de la creación. Nos referimos a la lápida de Pangu. Del comportamiento misterioso de los elefantes, viajamos a un misterio que se encuentra en la base de la cultura china. Según la mitología, el universo fue creado por una figura divina llamada Pangu. El mito cuenta que Pangu emergió de un huevo cósmico. Se quedó dormido y cuando despertó, se encontró en la oscuridad. Con su hacha, partió el huevo, creando el cielo y la tierra. Durante su vida, sus brazos y piernas se convirtieron en las montañas, su sangre en los ríos y su aliento en el viento. Su cuerpo se convirtió en la tierra y sus ojos en el sol y la luna. Es una historia de la creación que ha perdurado por miles de años. Ahora, imagina que el mito no es solo un mito. A principios de 1970, en la provincia de Guizhou, en China, un grupo de geólogos que exploraban la región se encontró con una formación rocosa en la ladera de una montaña. Era una piedra de gran tamaño que se había partido por la mitad. En su interior, había algo que los dejó sin aliento. Una inscripción. Era una serie de caracteres, tallados en la superficie de la piedra, que no se parecían a ningún lenguaje conocido. Pero la forma en que estaban dispuestos, la profundidad de la talla, la forma misma de la roca, la hacían parecer una especie de mensaje. Y la gente local la llamó la lápida de Pangu. Lo que hace que el misterio sea aún más profundo es lo que se encontró más cerca. Al pie de la montaña, había otro descubrimiento. Una piedra con una figura tallada. No era un dios chino. No se parecía a nada que se hubiera visto antes. Tenía un casco, una especie de traje ajustado y un objeto en la mano que parecía una herramienta tecnológica. Algunos han dicho que se parece a un astronauta. Es una figura que no debería estar allí.
y al lado de ella, había una serie de símbolos que algunos han interpretado como coordenadas estelares. La ciencia convencional tiene una explicación para esto. Sugieren que tanto la inscripción de la lápida de Pangu como la figura del astronauta son el resultado de la erosión natural de la roca, una coincidencia de la naturaleza. Pero, ¿puede la naturaleza ser tan precisa? ¿Puede tallar una figura con tantos detalles? ¿Puede crear una serie de símbolos que, para el ojo humano, tienen un significado? Este misterio nos obliga a considerar algo fascinante. ¿Podría la mitología de la creación no ser una fantasía, sino un relato distorsionado de un evento real? ¿Podría Pangu, la figura mítica, ser el recuerdo de un ser real, un ser de otro mundo, que trajo conocimiento a la Tierra? La lápida de Pangu, ya sea un capricho de la naturaleza o un mensaje deliberado, nos mira desde el pasado, desafiando nuestras creencias más fundamentales sobre el origen del conocimiento humano. Desde una lápida en una montaña china, nos sumergimos ahora en las profundidades del océano, en un misterio que podría reescribir la geografía de la antigüedad. Hablamos de una estructura que parece un mito hecho realidad, una pirámide oculta bajo el agua en el extremo sur de Japón. Nos referimos a la pirámide sumergida de Japón. Hemos viajado desde las profundidades del mar a las cimas de las montañas, pero ahora volvemos a las profundidades, a una que nos ha guardado un secreto por miles de años. En 1985, un buzo local llamado Kiachiro Aratake estaba buscando un buen lugar para avistar tiburones cerca de la isla de Yonaguni, en el extremo sur de Japón. Pero en lugar de tiburones, lo que encontró fue algo mucho más grande, una estructura de roca masiva, escalonada, con ángulos de 90 grados y una simetría asombrosa. Era la pirámide sumergida de Japón. A primera vista, parece un simple fenómeno geológico, una formación de piedra arenisca que la naturaleza ha erosionado con el tiempo, pero, cuanto más la estudias, menos natural parece. La estructura es un monolito gigante con una serie de terrazas, rampas y grandes escalones. Hay marcas en la superficie que parecen tallas y pasadizos que parecen haber sido labrados. La forma en que las rocas están cortadas y encajadas, con una precisión casi matemática, ha llevado a muchos a creer que no es una formación natural, sino un monumento artificial. Y aquí viene el misterio: si es artificial, ¿quién la construyó y cuándo? Se calcula que la estructura se sumergió hace al menos 10.000 años, al final de la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Si esta estructura es una pirámide, eso la haría mucho más antigua que las pirámides de Egipto. Esto significaría que, en una época en la que se creía que las civilizaciones humanas estaban en su infancia, existía una cultura lo suficientemente avanzada como para construir monumentos masivos bajo el agua. Algunos geólogos defienden que es el resultado de la naturaleza, que los patrones rectangulares y las escaleras son simplemente el resultado de la forma en que la piedra se agrieta y se erosiona de forma natural. Sin embargo, los defensores de la teoría artificial señalan la regularidad de los ángulos y la forma perfecta de las paredes como prueba de la intervención humana. El debate ha dividido a la comunidad científica, y el misterio persiste. La pirámide sumergida de Japón, al igual que los demás misterios, nos obliga a repensar la historia. Nos hace preguntarnos si el mito de la Atlántida, la ciudad perdida bajo el agua, tiene un atisbo de verdad. Nos muestra que en las profundidades de nuestros océanos, o de nuestro pasado, pueden esconderse secretos de civilizaciones avanzadas de las que no tenemos ningún registro. Ahora, de los misterios bajo el agua, volamos a los que se encuentran en la superficie, pero a una escala tan colosal que solo se pueden apreciar desde el cielo. Nos vamos a Perú, al lugar de uno de los misterios más grandes y enigmáticos del mundo. Nos referimos a las líneas de Nazca. Desde la oscuridad del océano, ascendemos a la luz abrasadora del desierto de Perú. Sobre un árido plateau, se encuentra uno de los mayores rompecabezas de la antigüedad, las líneas de Nazca. Estos geoglifos, tallados en el desierto entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, no son un simple arte rupestre. Son dibujos de una escala tan colosal que la única manera de verlos es desde el aire. Estamos hablando de figuras que se extienden por kilómetros, un colibrí de casi 100 metros de largo, un mono con una cola en espiral, un perro, una araña. Y también hay formas geométricas, trapezoides, triángulos y líneas rectas que se extienden hasta el horizonte. Pero aquí está el misterio que ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y científicos por igual. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización se tomaría el trabajo de crear obras de arte que solo podían ser apreciadas por un observador en el cielo? Las teorías han sido tan variadas como fascinantes. Algunos arqueólogos creen que eran caminos rituales,
senderos por los que los chamanes caminaban en ceremonias. Otros, que eran gigantescos calendarios astronómicos, un mapa de las estrellas y los planetas para predecir eventos. La teoría más aceptada hoy en día es que eran parte de un ritual para invocar al agua, un bien preciado en el desierto. Las formas de animales podrían haber representado a dioses de la lluvia. Los trapecios podrían haber servido como ofrendas a estas deidades. Pero incluso esta teoría no explica por qué la escala es tan monumental. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos han propuesto teorías más poco convencionales. ¿Podrían las líneas de Nazca ser una especie de pista de aterrizaje para seres de otro mundo, un mensaje de bienvenida a los dioses que descendieron del cielo? Aunque no hay pruebas sólidas que apoyen esta idea, la pregunta persiste, porque la lógica nos exige una explicación para esta escala. Las líneas de Nazca son una prueba de que incluso en un pasado remoto, las civilizaciones estaban dispuestas a realizar hazañas de ingeniería colosales por razones que apenas podemos entender. Son un recordatorio de que la mentalidad, las creencias y los rituales de nuestros ancestros eran mucho más complejos de lo que imaginamos. Son un misterio que no está enterrado, sino extendido en el desierto, mirándonos desde el suelo, desafiándonos a entender. Ahora, pasamos de un misterio en la superficie a uno en la superficie del océano que ha capturado la imaginación del mundo. De dibujos que solo pueden ser vistos desde arriba, a un lugar donde los barcos y aviones simplemente desaparecen. Nos referimos al Triángulo de las Bermudas. Del enigmático desierto de Perú, nos movemos a un lugar que ha generado más miedo e intriga que cualquier otro. Una extensión del océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico que ha sido escenario de la desaparición de docenas de barcos y aviones sin dejar rastro. Es el infame Triángulo de las Bermudas. El mito, forjado por la imaginación popular, es que este es un lugar de portales a otras dimensiones, de monstruos marinos o de fallas en el tiempo. Las desapariciones, misteriosas e inexplicables, alimentaron la leyenda. Un ejemplo famoso es el vuelo 19 en 1945, una escuadrilla de 5 aviones bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro. La última comunicación del líder de la escuadrilla fue: "Todo es extraño, el océano no se ve como debería". La Marina envió un hidroavión de rescate, y este también desapareció. Se perdieron 6 aviones y 27 hombres en cuestión de horas. Los investigadores escépticos han trabajado duro para desmitificar este lugar. Argumentan que la mayoría de los incidentes pueden ser explicados por tormentas extremas, fallas mecánicas o incluso errores humanos. Señalan que la zona es una de las más transitadas del mundo, lo que estadísticamente aumenta la probabilidad de accidentes. También se ha sugerido que las brújulas magnéticas se desorientan en la zona, o que los grandes depósitos de hidratos de metano en el fondo del mar podrían liberar gas, disminuyendo la densidad del agua y causando que los barcos se hundan de repente. Pero el misterio persiste porque no todas las desapariciones pueden ser explicadas. ¿Por qué algunos barcos fueron encontrados a la deriva y sin tripulación, sin señales de lucha? ¿Por qué los registros meteorológicos no siempre coinciden con las historias de tormentas extremas? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué ocurrió con el vuelo 19? A pesar de una de las búsquedas más extensas de la historia, nunca se encontró un solo fragmento de los 6 aviones. El Triángulo de las Bermudas es una lección sobre cómo la realidad a veces supera a la ficción. No importa cuántas explicaciones racionales se presenten, el hecho de que tantos vehículos hayan desaparecido en la misma zona, con tan poco rastro, sigue siendo un enigma. Es un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, los océanos de nuestro planeta aún nos guardan secretos. Y que, a veces, la verdad es más extraña que cualquier leyenda. Ahora, pasemos de una anomalía geográfica a una estructura de la cual se dice que es la más antigua del mundo. De un misterio en el agua, nos movemos a uno en tierra firme que podría reescribir la historia de las pirámides para siempre. Nos referimos a la Pirámide de Bosniaca. Hemos explorado misterios bajo el agua y en los cielos, pero ahora regresamos a la tierra firme, a un lugar que parece haber salido de una película de Indiana Jones. En el corazón de Bosnia y Herzegovina, se levanta una colina cubierta de árboles y tierra llamada el Monte Visoika. Durante siglos, fue simplemente una elevación natural, pero en 2005, un arqueólogo llamado Semir Osmanagic anunció al mundo que no era una colina. Era una pirámide. No solo eso, sino que era la más grande y antigua del planeta. Se le dio el nombre de la Pirámide de Bosniaca. Osmanagic afirma que el Monte Visoika es la pirámide del Sol, una estructura artificial con una altura de 220 metros,
mucho más alta que la Gran Pirámide de Giza. Sostiene que está construida con una serie de bloques de piedra pulidos y que tiene una orientación perfecta hacia el norte cósmico. También ha encontrado túneles subterráneos que, según él, son parte de un complejo de pirámides más grande que se extiende por toda la región. Si esto fuera cierto, reescribiría completamente la historia de Europa. Pero aquí es donde el misterio se divide en dos lados muy diferentes. La gran mayoría de la comunidad científica y arqueológica ha rechazado por completo las afirmaciones de Osmanagic. Señalan que no hay pruebas de que los bloques de piedra sean otra cosa que formaciones geológicas naturales, un fenómeno llamado pizarra de capas que es común en la región. Las túneles son simplemente antiguas minas. La datación de los supuestos artefactos ha sido criticada. La idea de que una civilización tan avanzada existiera en Bosnia hace más de 25.000 años, sin dejar ningún otro rastro, es para ellos simplemente insostenible. Y sin embargo, la gente sigue yendo. Los lugareños, y muchos turistas, creen que las pirámides existen. Reportan una extraña energía positiva en el área, un campo electromagnético que no tiene una explicación lógica. Creen que los túneles subterráneos tienen propiedades curativas. El misterio no es solo si las pirámides son reales, sino por qué tanta gente quiere creer que lo son. Nos obliga a preguntar, ¿estamos tan desesperados por encontrar una historia que desafíe lo que sabemos que estamos dispuestos a creer en una colina? ¿O hay algo más en esta colina que el ojo de la ciencia no puede ver? El caso de la pirámide de Bosniaca es un recordatorio de que a veces, el mayor misterio no está en el objeto en sí, sino en la creencia que se le atribuye. De si los humanos somos capaces de ver algo más allá de la evidencia. Ahora, pasamos de un misterio en un monte bosnio a uno que se encuentra en una tumba antigua en América. De una pirámide que podría no ser una pirámide, a una lápida que, para muchos, es la prueba de un contacto con seres de otro mundo. Nos referimos a la lápida de Palenque. De un misterio que puede que sea o no una pirámide, viajamos a un misterio que se encuentra en la tumba de un rey antiguo, una que ha causado una de las controversias más grandes en la arqueología. Nos vamos a la selva de Chiapas, en México, a las ruinas de la antigua ciudad maya de Palenque. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruth Luiller, después de 4 años de excavaciones, descubrió la tumba oculta del rey Cainich Hanaab, Pacal, el gobernante más importante de Palenque. Dentro de su sarcófago yacía el esqueleto de Pacal, pero el verdadero misterio no era el rey, sino la losa que cubría su tumba. La lápida de Palenque es una obra maestra de la escultura maya. Pesa cerca de 5 toneladas y está tallada con una escena compleja. Muestra a Pacal en lo que parece ser un trance, descendiendo al inframundo. A su alrededor, hay símbolos que representan el árbol cósmico y la serpiente de 2 cabezas. Es una representación de su viaje al más allá. Sin embargo, en 1968, un autor suizo llamado Erich von Daniken, en su libro Chariots of the Gods, Carrozas de los Dioses, ofreció una interpretación radicalmente diferente. Sostuvo que la lápida no representaba un viaje al inframundo, sino un despegue. Señaló que Pacal parecía estar sentado en una silla, con la cabeza inclinada, usando un casco, con las manos en lo que parecen ser controles. En la base de la nave, se veían llamas o humo. Von Daniken afirmó que esta era la prueba de un antiguo astronauta maya, y que la lápida era una representación de un viaje espacial. La comunidad científica, por supuesto, ha rechazado esta teoría de forma unánime. Señalan que la iconografía en la lápida es totalmente consistente con el simbolismo maya y con los textos del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. El casco es en realidad una elaborada corona de plumas. Los controles son las manos de Pacal en una pose ritual. Y las llamas son las fauces de la serpiente cósmica. Es una representación simbólica de su renacimiento, no un viaje espacial. Pero el misterio persiste en la imaginación popular. No importa cuántas explicaciones se den, la imagen de la lápida y la idea del astronauta de Palenque ha capturado la imaginación de millones. Y nos obliga a preguntar, ¿por qué los humanos estamos tan fascinados con la idea de que nuestros ancestros tuvieran contacto con civilizaciones avanzadas? ¿Hay algo en la historia que se nos escapa, o simplemente nos atrae la idea de que somos parte de un misterio cósmico más grande? La lápida de Palenque es un recordatorio de que un solo objeto, incluso cuando su significado es claro para los expertos, puede ser interpretado de miles de maneras. Es una ventana a la forma en que pensamos sobre el pasado, y a la forma en que los misterios persisten, a pesar de las explicaciones racionales. Ahora, pasemos de una tumba a una ciudad entera que ha desaparecido de la faz de la Tierra,
un lugar que ha sido la búsqueda de exploradores y aventureros por siglos. Nos referimos a la legendaria ciudad perdida de El Dorado. Hemos buscado misterios en tumbas y en pirámides, pero ahora vamos a la búsqueda de un misterio que ha movido montañas, ha vaciado fortunas y ha costado miles de vidas. Nos vamos a las selvas de América del Sur, a la leyenda que ha capturado la imaginación de la humanidad por siglos, la ciudad perdida de El Dorado. La historia comenzó con los conquistadores españoles en el siglo XVI. Escucharon de los nativos un relato de un cacique muisca que, en un ritual, cubría su cuerpo con polvo de oro y luego se sumergía en las aguas del lago Guatavita, mientras que sus súbditos arrojaban ofrendas de oro y esmeraldas al fondo. Con el tiempo, la leyenda de un hombre se transformó en la leyenda de una ciudad entera, una metrópolis de oro, con calles pavimentadas con el preciado metal y templos que brillaban bajo el sol. Los conquistadores, sedientos de riqueza, se lanzaron en expediciones al corazón de la selva. El alemán Nikolaus Federmann, el español Sebastián de Belalcázar, y el más famoso de todos, Francisco de Orellana. Todos buscaron la ciudad dorada, enfrentándose a la selva, a las enfermedades y a las tribus hostiles. Y todos fracasaron. El misterio de El Dorado no es solo la búsqueda de un lugar. Es la búsqueda de una fantasía, un reflejo de los deseos más profundos de la humanidad. Y lo más fascinante de todo es que, si bien la ciudad de oro probablemente no existe, la leyenda se basa en una realidad. Los arqueólogos han encontrado cientos de artefactos de oro, desde máscaras funerarias hasta figurillas, en el lago Guatavita. El ritual de El Dorado sí existió. El cacique de oro era real. Lo que no lo era la ciudad. Pero el misterio persiste. Se han encontrado ruinas de ciudades de piedra en lugares remotos del Amazonas. Algunas de ellas con complejos sistemas de canales y caminos que sugieren una civilización avanzada. Podría ser que los exploradores, en su sed de oro, no supieran reconocer que la verdadera riqueza de la selva no estaba en las calles pavimentadas con metal, sino en el conocimiento, en el arte y en la historia de las civilizaciones que habitaron estas tierras. La búsqueda de El Dorado se convirtió en una búsqueda de algo más, la comprensión de un pasado que la selva ha tragado. La ciudad perdida de El Dorado es un recordatorio de que los mayores misterios no siempre son los que están ocultos, sino aquellos que están a la vista y que nos negamos a ver porque no encajan con lo que buscamos. Ahora, de una ciudad que puede ser un mito, pasamos a unos seres que la mitología los ha retratado de una forma que nos obliga a preguntarnos, ¿son solo mitos o son la memoria de algo real? Nos referimos a los legendarios hombres pez de Babilonia, los Oans. De la selva de América del Sur, volamos a los orígenes mismos de la civilización, a las orillas del río Eufrates, donde floreció el antiguo reino de Babilonia. Aquí, en los textos de los historiadores y sacerdotes, se cuenta la historia de unos seres asombrosos. En la antigüedad, un erudito babilonio llamado Berosus escribió sobre los Oans, unos seres con cuerpo de pez, pero con cabeza y pies de hombre, que emergieron del mar para enseñar a la humanidad. La leyenda dice que estos seres, con una voz profunda e impresionante, instruyeron a los primeros hombres en la escritura, la ciencia, la agricultura, la metalurgia y las artes. Les dieron el conocimiento que fundaría la civilización. Eran los maestros de la humanidad, y se aseguraron de que cada noche, al volver al mar, el conocimiento que compartieron se quedara con los humanos para siempre. El misterio no es si estas criaturas existieron. Es la universalidad del mito. No son solo los babilonios los que tienen historias sobre seres que vinieron del agua para traer conocimiento. En la mitología de los Dogon de Mali, hay relatos de seres parecidos a peces que vinieron del sistema estelar de Sirio. Los egipcios adoraban a un dios con forma de pez, y en la India, el dios Vishnu adoptó la forma de un pez gigante para salvar a la humanidad del diluvio. El arquetipo del hombre pez que trae el conocimiento a la humanidad es algo que se encuentra en todo el mundo, en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. La ciencia convencional ha intentado explicar esto como una metáfora. Sugieren que los Oans eran simplemente sacerdotes que usaban túnicas de piel de pez en sus rituales, y que la historia se transformó en un mito con el tiempo. Pero la persistencia del mito en culturas tan dispares nos obliga a preguntarnos, ¿es posible que estas leyendas sean el recuerdo distorsionado de un evento real? ¿Podría ser que hubo un grupo de individuos, o una civilización, que en un pasado lejano, vino a ayudar a la humanidad? Y si es así, ¿quiénes eran y por qué se fueron? Los Oans nos desafían a ver los mitos no como meras fábulas, sino como posibles fragmentos de un pasado que la historia oficial ha olvidado. Nos recuerdan que el conocimiento pudo haber llegado a nosotros de una forma que no comprendemos, y que la búsqueda de la sabiduría es tan antigua como la humanidad misma. Ahora,
Pasemos de una leyenda sobre seres marinos a un misterio que se encuentra en una isla solitaria. De los maestros de la sabiduría, pasamos a los guardianes silenciosos de una cultura que desapareció. Nos referimos a los enigmáticos Moai de la isla de Pascua. Hemos explorado a los maestros que emergieron del mar, pero ahora, vamos a una isla remota en el Pacífico donde los guardianes de piedra se enfrentan al mar. Nos vamos a Rapa Nui, conocida como la isla de Pascua. Aquí, cientos de estatuas masivas, conocidas como Moai, se levantan sobre plataformas de piedra, mirando hacia el interior de la isla. Con una altura de hasta 10 metros y un peso de más de 85 toneladas, estas figuras monolíticas son un misterio que ha fascinado a los arqueólogos durante siglos. El misterio principal no es quién las hizo, ya que sabemos que fueron talladas por el pueblo Rapa Nui, los nativos de la isla. El misterio es cómo una sociedad que no tenía ruedas, animales de carga o maquinaria, pudo mover estas estatuas masivas a lo largo de la isla, a veces por distancias de hasta 18 kilómetros. Durante años, la teoría más popular fue que los Moai fueron movidos horizontalmente sobre rodillos de madera o sobre plataformas de troncos. Pero los estudios recientes y la arqueología experimental han sugerido una idea mucho más fascinante. Los arqueólogos Terry Hunt y Carl Lippo, después de estudiar las estatuas, propusieron que los Moai, con sus bases redondeadas y su centro de gravedad inclinado hacia adelante, fueron diseñados para ser caminados. Utilizando cuerdas y la fuerza de un pequeño equipo de personas, pudieron hacer que las estatuas se balancearan de un lado a otro, dando pasos hacia su destino final. Esta teoría se apoya en los cuentos de los nativos, que decían que los Moai caminaron hasta su lugar. Pero aquí es donde el misterio se vuelve más complejo. Sabemos cómo se movieron, pero ¿por qué? La teoría más aceptada hoy en día es que los Moai representaban a los ancestros de los clanes. Se erigieron para proteger a los aldeanos y para atraer la prosperidad. Pero la construcción de estas estatuas, y el uso masivo de los árboles de la isla para moverlos, condujo a una deforestación masiva. Sin árboles, el ecosistema de la isla colapsó. El resultado fue la guerra entre clanes, la hambruna y el canibalismo. La sociedad que construyó a los Moai se derrumbó sobre sí misma. Las estatuas, sus guardianes, fueron derribadas por los clanes rivales en un intento de borrar el poder de sus adversarios. El misterio de la isla de Pascua es una lección sobre la arrogancia de la humanidad. El cómo se construyeron los Moai es una historia de ingenio, pero el por qué colapsó su civilización es una historia de advertencia. Es un recordatorio de que, a veces, la búsqueda de un misterio nos lleva no solo a un descubrimiento, sino a la verdad sobre nuestra propia naturaleza. De las estatuas que vigilan una isla remota, nos sumergimos ahora en un misterio que se esconde bajo tierra, un complejo de túneles y cavernas que parece desafiar toda lógica. Nos referimos a las cuevas de Longyou. De los guardianes de piedra en una isla, pasamos a un misterio que se esconde bajo tierra. En la provincia de Zhejiang, en China, en 1992, unos aldeanos, que estaban bombeando agua de un estanque local, hicieron un descubrimiento asombroso. Con el estanque vacío, revelaron la entrada a una cueva tallada a mano. Y no era la única. Al investigar más, encontraron un complejo de 36 cavernas artificiales, todas de un tamaño masivo. Eran las cuevas de Longyou. Lo que hace que este misterio sea tan intrigante no es solo el tamaño de las cuevas, sino la precisión con la que fueron construidas. Con una altura de hasta 30 metros y una profundidad de más de 20, estas cavernas están talladas con una uniformidad asombrosa. Las paredes y los techos están cubiertos con marcas de cincel paralelas y uniformes, un patrón que se repite en todas las cuevas. Es como si un solo artista las hubiera tallado con un solo movimiento. Y aquí viene el misterio: ¿quién las construyó y por qué? No hay registros históricos, no hay documentos, no hay nada que mencione la existencia de estas cuevas. A diferencia de las pirámides o de las estatuas de Moai, que tenían un propósito religioso o funerario, las cuevas de Longyou no contienen artefactos, inscripciones o pistas que nos digan para qué se usaban. No hay señales de que se hayan utilizado como refugios, templos o minas. La magnitud del proyecto es alucinante. Los expertos calculan que para tallar las cuevas se habrían necesitado miles de hombres trabajando día y noche durante años. ¿Pero para qué? Sin una razón clara, el misterio se profundiza. Algunos han propuesto que eran bases militares ocultas. Otros, que eran cámaras funerarias para emperadores que nunca fueron enterrados. Hay quienes incluso sugieren que fueron creadas por una civilización subterránea desconocida.
La falta de cualquier tipo de evidencia, de cualquier relato, de cualquier historia que se haya transmitido sobre ellas, hace que las cuevas de Longyou sean un verdadero misterio en un mundo que lo ha registrado casi todo. Las cuevas de Longyou nos demuestran que, a veces, los mayores secretos no están enterrados en la historia, sino simplemente olvidados. Nos obliga a preguntar, ¿cuántos otros misterios esperan ser descubiertos, escondidos bajo nuestros propios pies? Ahora, pasemos de un misterio sin propósito a uno que podría contener el conocimiento de una civilización perdida. Nos referimos a una cueva legendaria en América del Sur que supuestamente contiene una biblioteca de metal. Hablamos de la Cueva de los Tallos. Del misterio de cuevas sin un propósito aparente, nos adentramos en una leyenda que ha movido a exploradores y a un astronauta. En la remota selva de la Cordillera del Cóndor en Ecuador, se encuentra la entrada a la legendaria Cueva de los Tallos. Según la mitología de la tribu Shuar, esta cueva es el hogar de una antigua civilización que dejó un tesoro de incalculable valor. No es oro o joyas. Es conocimiento. Es una biblioteca de metal. La leyenda se hizo famosa en los años 70 por un explorador llamado Juan Morís. Él afirmó haber entrado a la cueva y haber encontrado una red de túneles y cavernas, pero, lo más impresionante, una biblioteca subterránea llena de tablillas de metal inscritas con un lenguaje desconocido. Morís afirmó que la biblioteca era el legado de una civilización perdida. No se le creyó al principio, pero su historia capturó la atención de un hombre muy especial, Neil Armstrong. En 1976, el primer hombre en pisar la Luna se unió a una expedición británico-ecuatoriana para explorar la cueva. La expedición fue masiva. Incluyó a cientos de soldados, científicos y expertos, y su líder fue un escocés llamado Stan Hall. ¿Por qué Neil Armstrong se arriesgaría a viajar a la selva ecuatoriana para explorar una cueva? La respuesta es que Morís había convencido a Stan Hall de que el misterio era real. La expedición encontró muchos de los túneles y formaciones que Morís describió, pero la biblioteca de metal nunca fue encontrada. Para algunos, esto fue la prueba de que la historia era un fraude. Pero para otros, el misterio se profundizó. ¿Fue la biblioteca una parte de la cueva que no se encontró? ¿Fue un fraude desde el principio, o hubo una verdad que se perdió en la confusión? La tribu Shuar ha protegido la cueva por siglos, y han evitado que los exploradores saqueen sus secretos. El misterio de la Cueva de los Tallos es la intersección de la leyenda con la realidad. Es un recordatorio de que en los lugares más remotos de nuestro planeta, pueden esconderse secretos de una escala que no podemos ni imaginar. Un astronauta no viaja a la selva sin una buena razón. Y el misterio de por qué Armstrong fue allí, y de si la biblioteca de metal existe, es un enigma que la selva y la tribu Shuar aún guardan con celo. Ahora, de una biblioteca en la selva, volamos al continente más remoto y frío de la Tierra, a un misterio que está escondido bajo el hielo. Un lugar donde los exploradores han encontrado una estructura que, si es real, podría reescribir la historia de la humanidad. Nos referimos a los gigantes de la Antártida. Del calor sofocante de la selva ecuatoriana, volamos al continente más frío y misterioso del planeta, la Antártida. Un lugar de hielo y ventiscas que es, para muchos, el último lugar inexplorado de la Tierra. Durante años, la Antártida ha sido el tema de teorías de conspiración. Se habla de bases secretas, de nazis que huyeron allí, de extraterrestres. Pero una de las historias más fascinantes y persistentes es la del hallazgo de una estructura. Una pirámide. En 2016, una serie de fotos tomadas por científicos que exploraban la cordillera Ellsworth en la Antártida, fueron filtradas al público. Las imágenes mostraban una estructura con una forma sorprendentemente triangular. Era una montaña, sí, pero su forma era tan perfecta, tan simétrica, que los conspiradores no tardaron en afirmar que no era una formación natural. Era una pirámide. Una que, de ser real, sería la prueba de una antigua civilización avanzada que habitó la Antártida antes de que se congelara, hace miles de años. La ciencia convencional, por supuesto, tiene una explicación. Los geólogos señalan que la forma piramidal es el resultado de un proceso llamado picos piramidales o montañas piramidales, que ocurre cuando las cumbres de las montañas se erosionan por los glaciares en lados casi perfectos. Es un fenómeno raro, pero completamente natural. Citan ejemplos de otras montañas piramidales en el mundo, como el monte Matterhorn en los Alpes. La pirámide de la Antártida, según ellos, no es más que una simple montaña. Pero el misterio persiste. El hecho de que la estructura parezca tan perfecta,
que se alce de una forma tan simétrica sobre el vasto paisaje de hielo, ha alimentado la imaginación popular. Nos obliga a preguntar, ¿es posible que la historia de la Tierra sea mucho más compleja de lo que creemos? ¿Podría haber existido una civilización en un continente que hoy consideramos inhóspito? El misterio de la pirámide de la Antártida no es solo si la estructura es real, sino porque la idea de que una civilización antigua pudiera haber existido en un lugar tan remoto y hostil nos fascina tanto. De un misterio escondido en el hielo, nos movemos a uno en la roca, en las montañas del Perú. De una supuesta pirámide a una puerta. Una que, según la leyenda, no conduce a un tesoro, sino a otra dimensión. Nos referimos a la Puerta de los Dioses de Perú. Del frío polar de la Antártida, nos movemos a la calidez de las montañas peruanas. A unos 35 kilómetros del lago Titicaca, se encuentra una formación rocosa que ha alimentado la leyenda. Es la Puerta de los Dioses de Perú, o Aramu Muru. Es una formación masiva, tallada en la ladera de la montaña, con una gran puerta rectangular en el centro. Al lado, una pequeña cavidad con la forma de un hombre. La leyenda de la tribu aymara de la región dice que esta no es una puerta común. Es un portal. Los chamanes de la antigüedad creían que a través de este portal, los dioses podían venir a nuestro mundo. El mito cuenta que el héroe aymara Aramu Muru se escondió de los conquistadores españoles, y entró a la puerta con un disco de oro, el cual abrió el portal. La leyenda cuenta que el disco se usó para abrir la puerta de entrada a un reino misterioso. El misterio de la puerta no es si es un portal interdimensional. El misterio es si la puerta es natural o artificial. La ciencia convencional dice que es una simple formación de roca, un capricho de la naturaleza que ha sido esculpido por el viento y el tiempo. Sin embargo, para los visitantes, la puerta parece hecha por la mano del hombre. Las tallas son simétricas, y la puerta parece perfectamente rectangular, algo que la naturaleza rara vez hace. Aún hoy, los visitantes de la puerta reportan una extraña sensación de energía, un zumbido y una sensación de paz. El misterio de la Puerta de los Dioses es la intersección de la mitología con la geología. Es un lugar donde la historia, la leyenda y la naturaleza se unen. Nos obliga a preguntar, ¿son las leyendas solo eso, o son el eco de un pasado que la ciencia no puede explicar? ¿Hay algo más en el mundo de lo que la ciencia puede medir? La puerta, con su silencio y su simetría, nos mira desde el pasado, desafiando la lógica a entender lo que para algunos es un simple capricho de la naturaleza, y para otros, un portal a un mundo que no podemos ver. Ahora, pasemos de una puerta a un mapa. De un portal a otra dimensión, a una cartografía que nos muestra continentes que no se descubrieron hasta siglos después. Nos referimos al mapa de Piri Reis. De una puerta mística en las montañas del Perú, nos movemos a un misterio que se encuentra en un mapa. En 1929, un grupo de historiadores turcos descubrió en la biblioteca del Palacio de Topkapi en Estambul, un fragmento de un mapa. No era un mapa cualquiera. Fue dibujado en 1513 por un almirante otomano llamado Piri Reis. Y su contenido ha desconcertado a los cartógrafos y a los exploradores durante casi un siglo. El mapa de Piri Reis muestra las costas de Europa, el norte de África y, lo más notable de todo, la costa de Brasil con una precisión asombrosa. Pero el mapa muestra algo más, una masa de tierra que parece ser la Antártida. No solo eso, sino que la costa está dibujada con gran detalle, y lo más sorprendente de todo, libre de hielo. La Antártida no fue descubierta hasta 1820, y no se cartografió con detalle hasta 1949, después de las expediciones con tecnología de sonar. Y aquí viene el misterio. ¿Cómo pudo un almirante otomano en el siglo XVI dibujar la Antártida, un continente que nadie había visto? Y más aún, ¿cómo pudo dibujarla sin su capa de hielo? La ciencia convencional tiene una explicación. Sugieren que el mapa es una compilación de otros mapas, algunos de ellos muy antiguos, y que lo que Piri Reis dibujó como la Antártida era en realidad la costa sur de América del Sur que se extendía de una forma inusual en sus fuentes. Otros sugieren que las fuentes de Piri Reis podrían haber sido mapas antiguos que databan de mucho antes de la Edad de Hielo, cuando la Antártida estaba libre de hielo. Esto significaría que una civilización antigua, de la que no tenemos registro, había cartografiado el mundo en su totalidad. El propio Piri Reis, en una nota en el mapa, afirma que lo compiló a partir de 20 fuentes, algunas de ellas de la época de Alejandro Magno. Esto nos obliga a preguntar, ¿es posible que una civilización antigua tuviera el conocimiento cartográfico para dibujar el mundo entero, y que ese conocimiento se haya perdido?
El mapa de Piri Reis es un recordatorio de que los misterios más grandes a menudo no son los que están ocultos, sino los que están a la vista. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado, y a preguntarnos si la historia de la exploración no es una historia de descubrimiento, sino una historia de redescubrimiento. Ahora, pasemos de un misterio en un mapa a uno en un cementerio. De la cartografía imposible, a un entierro que podría reescribir la historia de los guerreros más feroces de la antigüedad. Nos referimos al cementerio vikingo de Birka. De un misterio en el mar a uno en la tierra. En el corazón de Suecia, en una isla llamada Björkö, se encuentra la antigua ciudad vikinga de Birka, un importante centro comercial entre los siglos 8 y X. Aquí, en la década de 1880, se encontró una de las tumbas vikingas más ricas jamás excavadas. Era la tumba de un guerrero de alto rango. Estaba enterrado con una espada, una lanza, un hacha, 2 escudos, 2 caballos y lo más importante, un juego de mesa para estrategas, lo que sugería que no solo era un guerrero, sino también un líder militar. A esta tumba se le conoció como el enterramiento de BJ 581, y se convirtió en el arquetipo del guerrero vikingo ideal. Durante más de un siglo, los expertos asumieron que los restos eran de un hombre. Pero en 2017, un equipo de bioarqueólogos de la Universidad de Estocolmo decidió examinar los restos de nuevo. Esta vez, utilizaron la tecnología más avanzada, el análisis de ADN. Y lo que descubrieron reescribió la historia de los vikingos para siempre. Los restos no eran de un hombre. Eran de una mujer. El misterio no es si se equivocaron. La evidencia genética es irrefutable. La persona enterrada con la espada y los escudos era una mujer. Esto significa que la idea que teníamos de los vikingos, de una sociedad donde solo los hombres eran guerreros, es incorrecta. Las mujeres vikingas no solo tenían roles importantes en la sociedad, sino que también luchaban en la batalla, lideraban ejércitos y eran enterradas con los mismos honores que sus contrapartes masculinas. La guerrera olvidada de Birka nos obliga a reconsiderar el papel de la mujer en el mundo antiguo. Y aquí viene el misterio más profundo. ¿Cuántas otras tumbas han sido mal identificadas? ¿Cuántas otras tumbas de guerreros que hemos asumido que eran de hombres son en realidad de mujeres? El misterio del cementerio de Birka no es solo un descubrimiento arqueológico. Es un cambio de paradigma. Es un recordatorio de que la historia que hemos escrito a menudo está incompleta o sesgada, y que un solo descubrimiento, un simple análisis de ADN, puede derribar décadas de creencias. Ahora, pasemos de una guerrera olvidada a un arma olvidada. De un misterio en la tumba, a uno que fue un arma secreta que cambió el curso de las batallas navales y cuyo secreto se perdió para siempre. Nos referimos al fuego griego. De la guerrera vikinga, pasamos a una de las armas más misteriosas de la antigüedad. En las batallas navales del Imperio Bizantino, los barcos enemigos eran a menudo aterrorizados por un arma secreta, una sustancia ardiente que se lanzaba desde sifones y que se pegaba a las superficies de madera, quemando todo lo que tocaba. Lo más aterrador de todo es que no se podía apagar con agua. De hecho, el agua lo hacía arder con más fuerza. A este líquido ardiente se le conoció como el fuego griego. El misterio no es si existió. Su uso está bien documentado, especialmente durante el asedio de Constantinopla en los años 674 y 717, cuando el fuego griego ayudó a los bizantinos a repeler a la flota árabe. El misterio es que era. La fórmula del fuego griego era un secreto de Estado tan bien guardado que se perdió con el colapso del Imperio Bizantino. Solo unos pocos sabían su composición, y la información nunca se escribió. Los historiadores han sugerido varias teorías sobre sus ingredientes. Se cree que podría haber sido una mezcla de resina de pino, nafta, azufre, cal viva y salitre. Cuando el agua se mezclaba con la cal viva, el calor generado podía encender los demás componentes, haciendo que el líquido ardiera. Pero incluso con todas estas teorías, nadie ha logrado recrear el fuego griego con la misma efectividad que los bizantinos. El secreto ha permanecido sellado en la historia. El misterio del fuego griego no es solo sobre una arma. Es sobre el conocimiento. Es un recordatorio de que algunas de las cosas más importantes en la historia no son las que se escriben en libros, sino las que se transmiten de boca en boca, las que se guardan tan celosamente que se pierden para siempre. Nos obliga a preguntar, ¿cuántos otros secretos, cuántas otras fórmulas, cuántos otros conocimientos se han perdido en la historia simplemente porque se consideraron demasiado valiosos para ser compartidos? Ahora, pasemos de una arma secreta a una formación natural que, por su extraña forma, ha alimentado la leyenda.
de un misterio hecho por el hombre a uno hecho por la naturaleza, pero que ha sido explicado por los mitos. Nos referimos a la Torre del Diablo de Wyoming. Del misterio de una arma secreta, pasamos a uno que se encuentra en un lugar que parece sacado de otro mundo. En el noreste de Wyoming, Estados Unidos, se alza una formación de roca de más de 258 metros de altura. Se la conoce como la Torre del Diablo. Con sus lados verticales y sus surcos estriados, parece un monolito gigante, una estructura que no encaja en el paisaje. La ciencia convencional tiene una explicación clara. La Torre del Diablo es un lacolito, una intrusión de roca ígnea que se solidificó bajo tierra y que la erosión ha expuesto con el tiempo. Las columnas verticales son el resultado del enfriamiento y la contracción de la roca. Es una maravilla geológica, pero antes de que la ciencia tuviera una explicación, las tribus nativas americanas tenían una mucho más mística. El misterio no es geológico, sino mitológico. Las tribus de las llanuras, como los Arapaho y los Sioux, tienen una leyenda sobre la Torre del Diablo. Cuentan la historia de 7 niñas que, mientras jugaban, fueron perseguidas por un oso gigante. El oso era tan grande que las niñas no podían escapar, así que se subieron a una roca. Desesperadas, las niñas rezaron al Gran Espíritu para que la salvara. El Espíritu escuchó sus oraciones y hizo que la roca se elevara hacia el cielo, fuera del alcance del oso. Pero el oso, en su furia, intentó trepar la roca. Sus enormes garras dejaron las marcas en los lados de la torre que vemos hoy. El oso no pudo subir, y las niñas se transformaron en la constelación de las Pléyades. El misterio de la Torre del Diablo es la dualidad de la explicación. Es una de las únicas formaciones geológicas en el mundo cuya belleza es tan única que su explicación científica, aunque precisa, parece menos mágica que su leyenda. Nos obliga a preguntar, ¿es posible que los mitos, en su propia forma, contengan una verdad que va más allá de la ciencia? ¿Es posible que la naturaleza sea tan asombrosa que nos veamos obligados a crear historias para entenderla? La Torre del Diablo se alza como un recordatorio de que los misterios más profundos son aquellos que nos obligan a ver el mundo con la mente abierta, a aceptar que la realidad puede ser más extraña que cualquier fantasía. Ahora, pasemos de una torre en el desierto a una estatua en el mar. De una maravilla natural a una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuyo misterio no es cómo se construyó, sino por qué y qué se perdió. Nos referimos al Coloso de Rodas. De una torre natural, pasamos a una maravilla hecha por el hombre. En el puerto de Rodas, en la isla griega del mismo nombre, se alzaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el Coloso de Rodas, una estatua de bronce del dios del sol, Helios. Se cree que medía unos 33 metros de altura, y se alzó para celebrar la victoria de la ciudad sobre un ejército invasor. La estatua, con sus piernas separadas sobre la entrada del puerto, era un faro para los marineros y un símbolo de la libertad y el poder de la ciudad. El misterio no es si existió. Su existencia está bien documentada, y los relatos de la época lo describen como una estructura colosal. El misterio es, de nuevo, que se perdió. La estatua no duró mucho. Se derrumbó en el año 226 a.C., por un terremoto, pero sus ruinas permanecieron en la entrada del puerto, y se convirtieron en una atracción turística. Durante siglos, los viajeros de todo el mundo iban a Rodas para ver los fragmentos de la estatua. El misterio de la estatua es la falta de evidencia física. No hay restos del Coloso de Rodas. No hay planos, no hay descripciones precisas de cómo se veía o de cómo se construyó. El misterio es que una de las 7 maravillas del mundo antiguo simplemente desapareció de la faz de la tierra. El bronce de la estatua fue vendido, y se fundió para hacer armas y monedas, borrando cualquier rastro que pudiera haber quedado. El Coloso de Rodas es un recordatorio de la fragilidad de las creaciones humanas. Nos obliga a preguntar, ¿cuántas otras maravillas, cuántas otras creaciones, cuántas otras historias se han perdido para siempre, no por la guerra o el desastre, sino por la indiferencia? Es un misterio que nos enseña que la grandeza no es inmortal. Ahora, pasemos de una maravilla que se perdió a un mito que nos persigue. De un coloso a un elixir. Nos referimos a la leyenda que ha impulsado a exploradores y a científicos por igual, la búsqueda incesante de la fuente de la juventud. Del coloso que se desvaneció, pasamos a un misterio que ha movido a los hombres por siglos. Nos referimos al sueño más antiguo de la humanidad, la inmortalidad. A lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado un elixir, un ritual o un lugar que pueda detener el paso del tiempo. Pero de todas las leyendas,
Una se destaca, la de la Fuente de la Juventud. La leyenda cuenta que en un lugar remoto, un manantial mágico puede devolver la juventud a aquellos que beben o se bañan en sus aguas. En los escritos de Heródoto, el historiador griego, se habla de una fuente en el país de los macrobios que devolvía la juventud. En la India, hay un mito sobre un manantial que devuelve la vida. Pero la leyenda cobró un nuevo significado con la llegada de los conquistadores españoles a América. Juan Ponce de León, un explorador español, fue el más famoso buscador de esta fuente. En 1513, según la leyenda, se embarcó en una expedición a la actual Florida con la esperanza de encontrar la fuente. Se dice que exploró la región, buscando la fuente, pero lo que encontró fue la muerte en una batalla. La búsqueda de la fuente de la juventud ha sido un reflejo de nuestro miedo a la muerte, nuestra obsesión por la belleza y nuestra desesperada esperanza de detener el paso del tiempo. El misterio no es si la fuente existe. No existe. El misterio es porque la seguimos buscando. Hoy en día, nuestra búsqueda de la inmortalidad no se encuentra en la selva, sino en laboratorios, en la nanotecnología y en la genética. Los científicos están trabajando para entender los secretos del envejecimiento, para extender nuestra esperanza de vida y, en el futuro, quizás, para detenerlo por completo. La fuente de la juventud es un símbolo. Simboliza la eterna búsqueda de la humanidad de algo que no podemos tener. Nos enseña que la grandeza de la humanidad no está en lo que logramos, sino en lo que buscamos. Que la búsqueda, más que el resultado, es lo que define nuestra historia. Es el último gran misterio, porque es el único que nos mira a la cara y nos dice, tú eres el misterio. Ahora, pasemos al final de nuestro viaje. De la búsqueda de la inmortalidad, a la realidad de que cada misterio, cada mito, cada pregunta sin respuesta, nos ha llevado a un lugar que no esperábamos. Nos referimos a nuestro último capítulo. El último misterio. Hemos viajado a través de cuevas, desiertos, océanos y montañas. Hemos desenterrado códices que nadie puede leer, esferas que no deberían existir y mapas que reescriben la geografía. Nos hemos sumergido en mitos que se convierten en realidad y hemos cuestionado la historia que creíamos conocer. Desde la Dama de Elche hasta el fuego griego, cada uno de estos misterios nos ha revelado una cosa: la historia no es un libro cerrado, sino un vasto océano de preguntas. Y el último misterio, la gran incógnita final, no es un objeto o un lugar. El último misterio somos nosotros. ¿Por qué estamos tan fascinados con lo desconocido? ¿Por qué la idea de que hay algo más ahí fuera, algo que desafía la lógica y la ciencia, nos atrae con una fuerza tan magnética? Es porque la historia, para nosotros, no es solo un registro de hechos. Es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos y nuestras esperanzas. La búsqueda de la ciudad perdida de El Dorado no era por el oro, sino por la fantasía de una utopía. El misterio de las líneas de Nazca no es solo cómo se hicieron, sino por qué, una pregunta que nos obliga a considerar que los antiguos tenían una forma de pensar que ni siquiera podemos empezar a entender. Los misterios, en última instancia, son espejos. Nos reflejan nuestra propia curiosidad, nuestro deseo de trascender, nuestra esperanza de que hay algo más. La historia que nos han enseñado es una narrativa conveniente. Pero los puntos ciegos, los fantasmas del pasado, los misterios sin resolver, son la verdadera historia. Son los recordatorios de que la verdad es a menudo mucho más extraña, mucho más compleja y mucho más asombrosa de lo que la narrativa oficial nos permite creer. La próxima vez que mires una pirámide, o un mapa, o incluso una simple roca, recuerda que no estás viendo solo un objeto. Estás viendo un enigma. Y la búsqueda no termina aquí. La historia es un rompecabezas sin fin, y cada nuevo descubrimiento, cada nueva pregunta, es una nueva pieza. Así que sigue cuestionando, sigue explorando y, sobre todo, sigue buscando. Porque el pasado está lleno de misterios que aún esperan ser encontrados, y la única forma de encontrarlos es con la mente abierta y el corazón de un verdadero explorador.